Estaremos hoy basándonos en el tema Jesús, el verdadero sacerdote. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento no se podía limpiar el pecado solamente con una ofrenda. Había que constantemente estar ofreciendo sacrificio y sin embargo, la Biblia dice que con una sola ofrenda Dios hizo perfecto para siempre a los santificados. Este sacrificio fue para siempre. Y después de este sacrificio, nosotros, si tenemos que hacer algo, estamos reconociendo que el sacrificio de Cristo no fue terminado. Si nosotros confesamos y decimos y tenemos que poner en acción otra cosa, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue terminado. Solamente la sangre de Cristo es la que puede limpiar el pecado, porque todas las personas son pecadoras. Esto no se puede ocultar. Por mucho que las personas digan, yo soy bueno, yo hago todo bien, delante de los ojos de Dios, todas las personas son pecadoras. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, todos pecaron, todos son pecadores. Usted no es un pecador porque peca. Usted peca porque es un pecador. Hoy las personas dicen, pero bueno, yo hice esta cosa. No, ya soy un pecador. No, tú eres un pecador desde que naces. Eres un pecador desde que naces. Y es importante entender esto. Tú no eres un pecador porque pecas. Tú pecas porque eres un pecador. Usted no tiene más opción que vivir en pecado. No se engañe. Reconozca, sea sincero con usted mismo que eres un pecador. Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como resultado del pecado, ¿qué es lo que le viene al hombre? La muerte. Génesis 2:17, le viene al hombre la muerte, físicamente, espiritualmente y eternamente. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. No se puede ocultar. No podemos mentir. La paga del pecado es la muerte. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Efesios 2:1, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El hombre está muerto. El hombre en que haga las cosas bien, el hombre en que vaya a la iglesia, el hombre en que viva una vida sana, aunque viva un matrimonio sano, aunque respete, aunque ame, aunque perdone, el hombre está en un estado de pecado. El hombre está esclavo al diablo y separado de Dios espiritualmente. El hombre está en pecado y el único método para solucionar el pecado es la sangre. Y la sangre de Cristo
es la solución. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había destinado que la sangre del Cristo era la que iba a acabar con el pecado eternamente. Los sacrificios del Antiguo Testamento nos mostraban que iba a venir uno que con su sangre iba a terminar. Ese iba a ser el sacrificio que ya iba a terminar con el pecado. Un solo sacrificio. Levítico 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado, y tiene que ser la sangre de un inocente. Tiene que ser la sangre de un inocente. ¿Y quién es la sangre del inocente? ¿Quién es el inocente, mejor dicho? Cristo. La sangre del inocente la podemos ver en Isaías 53, versos del 1 al 12. Vemos que la redención del Señor es la redención que el Señor nos da. La redención de darse a Dios sin impureza. Hebreo 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es la que eternamente podrá limpiar el pecado. Es la que puede darnos la redención. Por eso es que Él es el eterno sumo sacerdote. En Hebreo capítulo 5, verso 6 lo podemos confirmar, y en Hebreo capítulo 9, verso 11. Vamos a leer el verso 6 del capítulo 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el verso 11 del capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Señor es quien nos puede dar la redención eterna. Es el Señor. Esta redención eterna donde la podemos confirmar en el verso 12 de Hebreos capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreo capítulo 10, verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es increíble cómo el sacerdote, en el Antiguo Testamento nos los pone, que el sacerdote, cuando iba a hacer los sacrificios, cuando estaba haciendo los sacrificios, el Antiguo Testamento nos los muestra que él estaba de pie. Pero como en el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo, que después que terminó el sacrificio, ya nos los muestra sentado, como señal de que ya terminó eternamente con el pecado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de pie constantemente haciendo sacrificio. Y como ya en el Nuevo Testamento nos confirma que Cristo ya está sentado al lado de nuestro Señor.
Ya Él la ha terminado, como nos lo muestra el Nuevo Testamento, que ya Él se sentó, que ya Él terminó con el pecado. Con una sola ofrenda se ha podido dar la redención para perfeccionarnos de una sola vez, según Hebreo 10:14 y Hebreo 9:12. Jesús es el verdadero sacerdote que nos ha dado la redención. Según Hebreo capítulo 5, verso del 1 al 10, es unos versículos que podemos leerlo después. Y vamos a leer Hebreo capítulo 7, verso del 20 al 28. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes venían de Aarón y los judíos decían de él que no podía el Señor Jesucristo ser el sumo sacerdote, porque es que no venía de Aarón, sino que venía de Melquisedec. Pero es increíble, porque es que este viene del orden de Melquisedec. Y la Biblia nos muestra que este Melquisedec era rey sacerdote, sin padre, sin principio, sin fin, nos lo muestra la Biblia. Aquel Melquisedec entonces es la sombra del Cristo que iba a venir a limpiar el pecado eternamente y para siempre de la humanidad. El verso 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convencía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el sumo sacerdote. Él es el verdadero sumo sacerdote hecho perfecto para siempre. Como también lo vemos en Hebreo capítulo 9, verso del 11 al 14, en Hebreo capítulo 9, verso del 25 al 28, y vamos a leer Hebreo capítulo 10, verso del 10 al 14. Hebreo 10, del 10 al 14, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ninguna. Quise leer hasta el verso 18, porque el verso 18 nos los confirma. No hay más ofrenda por el pecado. Fue una la que cerró, la que terminó para siempre. Y es la sangre de Cristo la que terminó con el pecado. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, que como rey te ha liberado de Satanás, como el sacerdote ha hecho la remisión, te ha limpiado del pecado, y que como profeta te une nuevamente con Dios, ya ha creído que su problema ha sido solucionado. Ya en su vida no habita este pecado en que naces. Ya tu problema ha sido resuelto.